Bien, ahora lo que vamos a hacer es presentar a las funciones con las que nosotros vamos a estar transitando todo cálculo 1, las funciones que nosotros consideramos como básicas. Em, por supuesto que las vamos a presentar de una manera simple y la cuestión es que se puede ir complicando más adelante la forma de trabajo con esas funciones, pero en principio vamos a reconocerlas, ¿no? Cuando a mí me digan, tengo una función polinómica, tengo una función exponencial, tengo una función trigonométrica, saber reconocerlas. Nosotros lo que vamos a hacer en principio es trabajar con la función más básica con la que nos podemos encontrar. La más básica y la más fácil. La función constante. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de la función constante? La función constante es una función que tiene, ustedes saben bien ahora, ya están un poco más cancheros con las cuestiones de notación, es una función en la cual el dominio más amplio posible sobre el cual puede actuar esta función es el conjunto de todos los números reales, este era el dominio, y este es el conjunto de llegada, lo que comúnmente se lo llama codominio. Y esta ley, ¿cómo funciona? Funciona de tal manera que a cualquier número real dentro del conjunto dominio le va a asignar como valor de imagen, como ese compañero del que hablábamos la primera clase, el número c. El mismo número. Es decir, que cualquiera sea el número x que yo pongo acá, la función le va a asignar como valor de imagen el número c. Entonces, por ejemplo, quienes hayan dado funciones en la escuela secundaria probablemente hayan hecho lo que se llama la tabla de valores, en donde uno en una tablita dice, bueno, acá pongo x, acá pongo f de x, y acá voy poniendo los diferentes valores que yo tengo ganas de asignarle a la variable x dentro del dominio en el que estoy jugando. Entonces, por ejemplo, puedo pensar, bueno, a ver, si x toma el valor numérico 1, ¿qué compañero se le asigna? Bueno, evidentemente esta función que es constante le está asignando como compañero el numerito c. Si tomo el valor menos 5, bueno, la función en menos 5 me da el mismo valor c. Si tomo la función evaluada en raíz de 2, porque raíz de 2 es un número real cualquiera, la función le asigna siempre el numerito c. ¿Eso qué significa? Que con esta tabla, que obviamente nosotros las tablas en general ni las vamos a usar, es la real, no es que vamos a hacer gráficas de funciones por una tabla, no es la idea, pero sí, como información base, qué sé yo, sirve, no lo voy a negar. En esta tabla, digo, lo que sí uno puede garantizar es que si en 1 la función vale c, el par 1c pertenece, no me escriban, che, a la gráfica de la función. Si en menos 5 la función vale c, lo que me está diciendo es que el par menos 5c pertenece a la gráfica de la función. Y así puedo seguir, ya que estoy en este último ejemplo que había puesto en la tabla, me está diciendo que el par raíz de 2c pertenece a la gráfica de la función. Y todos estos son puntos de paso de la gráfica que uno los puede volcar justamente en este par de ejes de coordenados. Entonces, en 1, si este es 1, la función vale c. Este puntito es un puntito de paso de la gráfica. El menos 5, no sé por qué puse el menos 5, que podría haber puesto uno más chiquito. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, siguiendo un poco esta tabla. El menos 5, la función vale c. En raíz de 2 es un número ahí que está entre 1 y 2, también vale c. O sea, me voy a dar cuenta que todos los puntitos que van a formar parte de la gráfica de la función van a ser todos puntitos que van a quedar alineados a la altura de y igual a c. Y entonces eso es lo que ustedes van a ver graficado en este dibujito. Tengo la gráfica de una recta horizontal a la altura de y igual c. Esa es la gráfica de la función, ¿no? Pregunto, el conjunto de llegada, el conjunto codominio es R. ¿Quién es el conjunto imagen? Solo C, o sea, los que están en I. Sí, Bautiese. Porque acuérdense que para ver la imagen, nosotros ¿qué hacíamos? Con la gráfica
Lo que hacíamos era considerar la sombra, la proyección perpendicular sobre el eje Y. Es como si yo tomara la gráfica de la función y la aplastara contra el eje Y y me fijara qué valores quedan sombreados. Al aplastar esa recta horizontal sobre el eje Y, en el único lugar en el cual voy a caer es en el numerito C. Entonces el conjunto imagen es un conjunto formado por el numerito C. O sea, mi conjunto de llegada sí es el conjunto de los números reales, pero el conjunto imagen es solo formado por el numerito C. Pregunto, ¿esa función es inyectiva? No, ¿Y por qué? porque tiene un mismo i para distintos x. No está mal lo que me estás diciendo, Joaquín, pero ¿qué es lo que Así dijiste? no lo estoy diciendo propiamente por definición, pero es básicamente que para un f de x1 tiene que ser distinto de f de x2 siempre que x1 sea distinto de x2. Esa es la definición. Fantástico. Yo quiero que en este ejercicio, en ese concreto que está ahí, me digas por qué no es inyectiva. Por la Pero más prueba concreto. horizontal Y era. porque agarras un x igual a 1 y un x igual a 2 y los dos tienen por imagen 5. Y para que sea inyectiva no debe existir que Bueno, las imágenes sean. lo del 5 no sé por qué lo dijiste, pero es la idea, ¿no? Acá, por Sí, ejemplo, el propio, la propia tabla ya me sirve. Acá, por ejemplo, encontré dos valores distintos. Con que ya encuentre dos valores distintos que tienen la misma imagen, ya es suficiente para decir que la función inyectiva no es. Y hay que ser concreto, ¿no? No decir algo tan general. Hay una idea y no lo niego, pero hay que escribirlo bien. En este caso la función no es inyectiva porque, por ejemplo, el 1 y el -5 son dos números diferentes que pertenecen al dominio de la función y los dos tienen al mismo valor C como imagen. Y si no, alguien dijo por ahí que intentó decir la prueba de la recta, ¿qué dijo? Empezó a decirlo. Yo mencioné sobre lo de la prueba horizontal, pero era algo así, ¿verdad? No está mal. Pero creo que era la otra. No, No no, no. recuerdo muy bien. Está bien. La prueba de la recta horizontal también me sirve para ver si una función es inyectiva o no. Que habíamos dicho, a ver si tengo acá en el apunte, ya que lo tenemos acá lo habíamos abierto antes, de la clase 1. Acá, la prueba de la recta horizontal. Si una función es 1 a 1, lo que va a tener que pasar es que no va a existir una recta horizontal que intersecta la gráfica de la función más de una vez. Dicho de otra manera, toda recta horizontal a la gráfica de la función, si la corta, la tiene que cortar una sola vez. Tiene que haber solo un punto de encuentro. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Si tuviese que explicar que la función no es inyectiva con ese criterio. Porque vos podés encontrar dos números que básicamente intersecte dos veces en la recta horizontal. Pero así En es. general lo que decís, es como que nunca decís nada respecto a eso, a esta función concreta. Tenés que ser concreto. Eh, A ver, claro. pregunto, Andrés, ¿vos ves una recta horizontal que a la gráfica de tu función la corte más de una vez? Si la ves, márcamela. Perdón, ¿podríamos decir que la recta horizontal si cruza en todos los puntos, por eso no es inyectiva? Bueno, pero lo que hay que hacer es aún más concreto, porque vos decís, la recta horizontal corta, ¿qué recta horizontal? La Sí, no recta. sería la recta horizontal. Perdón, ¿cómo? Nuestra constante C no sería ya la recta horizontal. Sí, sí. Ustedes van a ir transitando también, a medida que vamos haciendo cálculo 1, van a ir transitando álgebra y geometría. Es probable que ahora en álgebra y geometría estén trabajando con vectores, ¿no? Ustedes me dirán. Sí, Bueno, en algún momento van a empezar a trabajar con rectas. Y cuando trabajen con rectas, que lo van a ver desde el foco de álgebra y geometría, en este caso yo voy a tener que la recta y igual a c, que es esta recta, justo la misma con la que se forma la gráfica de la función, esta recta
corta a la gráfica de la función en infinitos puntos, porque en realidad coinciden las dos. Si yo trazo otra recta horizontal, no va a cortar nunca la gráfica de la función, pero encontré justo esta, la que es y igual c, que a la gráfica de la función la corta en infinitos puntos, porque las dos rectas son iguales. Digamos, eso también podría haber sido una justificación, pero mostrar quién es la recta, no decirlo así como muy general, porque lo general no me sirve. Tengo que ser concreto a la hora de demostrar algo. Bueno, esa es entonces la primera de las funciones que vamos a trabajar. Otra función que para nosotros va a ser muy importante y que va a tener siempre mucho protagonismo es la función identidad. ¿Cómo es que funciona esta función identidad? Tiene como dominio el conjunto de todos los números reales, el conjunto de llegada también al conjunto de todos los números reales, y la función funciona así. A cada x que pertenece al conjunto de los números reales mirado como dominio, le va a asignar como compañero a él mismo. Entonces, de nuevo, si quiero intentar hacer una tabla de valores para, digamos, entender cómo es que funciona esta función, yo sé que si tomo el valor numérico 0 para la x, f en 0 me devuelve el mismo 0. Si pongo acá el número 1, f en 1 va a ser el propio 1. Así puedo seguir. F en raíz de 2 es raíz de 2. F en menos pi es menos pi. F en menos 1 es menos 1. ¿Qué va queriendo decir esto? Que el par 0, 0 pertenece a la gráfica de la función, que sería este. ¿En serio? Se lee el micrófono. El 1, 1 pertenece a la gráfica de la función. ¿Dónde está el 1, 1? Acá. El raíz de 2. Bueno, justo. Vamos a ponerle el menos 1 también, para que sea fácil de ubicar. Voy ubicando todos los puntos que van perteneciendo a la gráfica de la función y cuando hago la gráfica completa, me doy cuenta que lo que obtengo es esta recta. Otra recta. También antes tuve una recta, nada más que era una recta horizontal. La gráfica entonces de la función identidad es la que está dibujada en rojo. Una recta que tiene una inclinación en relación a lo que es el semieje X positivo de 45 grados. Si lo quiero decir en radianes, ¿cómo tendría que decir 45 grados? Y sobre 4. Sí, señor. Pi sobre 4 radianes. Acostúmbrense mucho porque vamos a estar usando más el sistema radial que este. Bien, esa es la gráfica de la función. ¿Cuál es el conjunto imagen? De nuevo pienso, una vez que tengo la gráfica de la función, pienso en aplastarla de manera vertical hacia el eje Y y ver qué es lo que queda sombreado. Los reales. Lo que va a quedar sombreado en esa proyección es todo el eje Y. Al quedar sombreado todo el eje Y, el conjunto imagen va a ser todos los reales. Entonces, en este caso, el conjunto imagen de mi función es R, a diferencia del caso anterior. Bien, y pregunto, ¿esta función, la función identidad, es inyectiva? Sí. Y bueno, como siempre, ¿por qué? Es inyectiva ya que para cada valor de X se le asigna uno diferente. No, no se dice así. Porque cuando vos empezás a decir para cada valor de X, me estoy centrando en el dominio. La definición dice claramente, para todo par, y ahí ya empiezo a poner dos elementos, no uno solo. Para todo par de elementos distintos en el dominio, las imágenes son distintas. Cuando tenés la gráfica, probablemente la prueba de la recta horizontal sea un buen recurso. ¿Qué puedo decir?
Fíjense, cada vez que trazo una recta horizontal a la gráfica de la función, a lo sumo, la corto una vez. Entonces uno hace el gráfico de diferentes rectas horizontales y explica esa expresión, ¿no? Por la prueba de la recta horizontal, toda recta horizontal a la gráfica de la función la corta solo una vez. ¿Mm? Y bueno, y esta función tan particular que es la función identidad, es muy fácil también decirlo desde la propia ley, ¿no? Siempre que tome valores distintos, las imágenes van a ser distintas porque las imágenes son los mismos valores X. Entonces no hay mucho de cuentita para hacer. Nosotros, si ustedes recuerdan, habíamos demostrado la inyectividad de una función en la clase anterior con una función que era esta, lineal. Y tuvimos que hacer unas cuentitas, que yo les dije desde la práctica va a haber una idea que funciona mejor que escribir esto. Y bueno, eso lo repasarán después cuando tengan que hacer los ejercicios. Bueno, de la misma manera yo podría definir o podría demostrar que la función es inyectiva. Pero como ahora tenemos la vinculación con las gráficas, la idea es vincularlo un poco con las gráficas. Bien, de manera general presentemos a las funciones lineales. Las funciones constantes y la función identidad no son más que dos ejemplos particulares de funciones lineales. O sea, es como que la función lineal sería como el gran título que engloba a las dos anteriores. Una función es lineal si se puede escribir de esta forma. Una función que primero tiene como dominio el conjunto de todos los números reales, el conjunto de llegada siempre vamos a poner R como conjunto de llegada. Ahora, como conjunto imagen, veremos quién es en función de la ley que participa. Esta función es así. Para cada valor de X, le voy a asignar como valor de imagen, como ese compañero, al número que surge a ser mx más h. Y ustedes verán demasiadas letras. Yo lo que tengo que entender acá es que lo que yo ponga acá, esa va a ser para mí mi variable independiente. Y esta m y esta h, que si bien en la expresión que estoy escribiendo no conozco, se supone que el m y el h no varían. En un ejemplo concreto puede ser, qué sé yo, f de x igual a 2x más 1. Otro ejemplo, f de x igual a pi x menos 3/5. Y así puedo seguir dando diferentes ejemplos, x más raíz de 5. En cada uno de esos ejemplos tengo siempre una función lineal, donde el m es el numerito que acompaña a la x y el h es el numerito que queda independiente, que no multiplica a la h. Podría ser, ¿por qué no?, una expresión así, 2x. En el caso de ser esta expresión, ¿quién es h? 0. Claro, exactamente, ¿no? Tengo que entender eso. El numerito que acompaña a la x es el que acá se está llamando m. El numerito que queda acá independiente, digamos sueltito, es el h. Acá este es el m, todo esto es el h y así, ¿no? Acá es el 1, quien acompaña a la x, o sea, eso es m. Esto sería h. Acá tengo m y como acá no aparece nada, en realidad es como tener un más 0 y eso sería mi h. Cada uno de esos numeritos tiene una interpretación concreta al momento de hacer la gráfica de la función. Este numerito m es lo que nosotros llamamos pendiente de la recta. ¿Quién es la pendiente de la recta? Obviamente cuando uno habla de pendiente está hablando de algo relacionado con una inclinación. Entonces el m coincide con lo que es la tangente del ángulo que forma la recta con el semieje x positivo. ¿Por qué digo? El que apunta hacia el lado de los valores de x positivo. Porque también si yo solamente les digo el ángulo que forma la recta con el eje x, alguien podría interpretar que el ángulo es este. La recta con el eje x. Bueno, ese no. Es siempre con el sentido positivo del eje x, el ángulo al que se hace referencia para interpretar la tangente. Y el h
Ese numerito independiente, ese numerito suelto que aparece ahí, es lo que nosotros llamamos la ordenada al origen. Porque es justo el lugar de corte sobre el eje Y de la recta. ¿De dónde sale eso? Es muy fácil. Si yo quisiera evaluar lo que la función vale en 0, la cuenta que tengo que hacer es m por 0 más h. M por 0 es 0, 0 más h, h. Este numerito acá es el lugar de corte de la recta con el eje Y, a la altura de h. Yo les quería compartir algo que también está en el campus, así lo van viendo y se van acordando de que eso existe. Cuando ustedes van al campus, en nuestro sector de cálculo 1, acá tenemos material de la unidad 1, unidad 2, los videitos de material de ayuda, que son todos los que fuimos haciendo con mi compañera Belén el año pasado. Están tantos de ella como míos. Ahí toda una lista, unidad por unidad, todos relacionados con ejercicios de práctica, ¿ah? Es todo práctico esto, no es nada de teoría. Y van a ver acá abajo que dice recursos de GeoGebra. Son recursos que ya están hechos y que por supuesto están justamente hechos con la finalidad de no tener que hacer nada de cero, ¿no? Entonces, vamos por ejemplo al primero de los recursos, que es el de función lineal, que uno puede toquetear un poquito. ¿Mm? La función lineal, que es la que está presentada a partir de esta expresión mx más h. El valor m, que es el de la pendiente, es el que uno puede ir cambiando con diferentes valores. Y también se puede cambiar la ordenada al origen. Ustedes verán que a medida que esto va cambiando por un deslizador, van a ir viendo la ley de la función cómo va cambiando. Uno lo que puede hacer, por ejemplo acá, es ingresar la coordenada x de un punto cualquiera. Entonces yo digo, a ver, ¿qué punto se origina en la gráfica de la función si elijo como valor de x al número 1? Bueno, con esta ley que quedó por haber elegido este valor dependiente y este valor de h, cuando x vale 1, la coordenada y que la acompaña es el valor de la función, ¿no? Entonces, en este caso, el puntito, acá me parece que no sé si está marcado el punto directamente. Bueno, el punto es este, 1 en coordenada x, y el 1.3, lo que la función con esta ley vale en 1. Después ingresamos otro punto, que se llama b, y también le vamos a dar otro valor a la coordenada x del punto. Por ejemplo, 3. Enter. Acá tengo el punto, coordenadas 3, 6.7. 6.7 es el valor que se adopta con esta función de haber reemplazado la x por 3. Marca esos dos puntos. ¿Y qué es lo que se va a ver en esta función lineal? Que si yo planteo este cociente, que ustedes lo van a ver ahí, que dice delta y sobre delta x. ¿Quién es delta y sobre delta x? Lo van a ver un montón. Delta y sobre delta x. Lo que estoy haciendo, acuérdense que el punto A sería 1, f en 1. El punto B sería el de coordenadas 3, f en 3. Delta y es f en 3 menos f en 1 sobre 3 menos 1. La diferencia entre lo que serían las segundas coordenadas del punto dividido la diferencia entre lo que serían las primeras coordenadas del punto. Eso es lo que nosotros llamamos delta y sobre delta x, ese cociente. Ese cociente, la idea es que se fijen en lo siguiente. Ese cociente no va a cambiar su valoración. Porque yo le digo, no, quiero trabajar ahora con otro punto, que no sea este punto A. Yo lo voy a ir, cambiando de lugar desde la propia gráfica, lo voy a ir moviendo. Y fíjense que este cociente, ¿qué sucede? Yo lo voy a cambiar, ¿eh? Lo cambio, va haciendo siempre las mismas cuentas. La diferencia entre las coordenadas y de los puntos dividido la coordenada x de los puntos. Lo cambio, lo cambio, lo cambio. Y ahora digo, no, bueno, voy a cambiar el b, a ver qué pasa.
cambiando, va cambiando. Estas diferencias cambian. Este cociente en cuanto a lo que aparece en el numerador y en el denominador cambia, pero se darán cuenta que este resultado no cambia nunca. Eso es un valor que permanece invariable, no cambia. Cambio los puntos, pero el resultado sigue siendo el mismo. Y ahora digo, bueno, a ver, voy a cambiar el valor de la pendiente. Voy a venir acá y voy a poner ahí un número negativo de pendiente. ¿No? Pongo eso. Y voy a hacerlo mismo. Fíjense acá, se supone la pendiente es menos 1,8. Delta I sobre delta X. Para este punto de coordenadas 0, F en 0 y 2,45, F en 2,45, se hace este delta I sobre delta X y me está dando menos 1,8. Y fíjense que voy a hacer lo mismo que antes. Voy a cambiar los puntos para que se calcule este cociente. ¿Y qué va a pasar? La cuenta del numerador y del denominador de ese cociente cambia. Lo que no cambia es el resultado final. Puedo venir por acá. ¿Eh? Cambia numerador y denominador del cociente, pero no cambia el resultado final. Eso es invariante, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con la tangente del ángulo, que se forma con la recta y el eje X positivo. ¿Mm? También podría jugar con ir cambiando el valor de h. Fíjense, si yo cambio el valor de h, pongo h igual 4 a propósito, para que sea fácil de visualizar. ¿Por dónde corta la recta el eje Y? En 4. Voy a ir a un valor ahí, 5. Bueno, no se ve ahí, pero ese es el puntito 5. Voy al 6. ¿Dónde corta la recta el eje Y? Al 6. Se mantiene la misma pendiente, porque eso no lo estoy cambiando. Si cambio el valor de h, cambia la recta, obvio, cambia. Pero ¿qué particularidad ven entre todas las rectas? Si tuviesen que decir una característica que comparten todas. La pendiente. La pendiente. Y eso quiere decir que si las rectas tienen la misma pendiente, lo verán ustedes acá mismo cuando lo investigamos sobre GeoGebra, que las rectas entre sí, ¿cómo son? ¿Cómo son? Paralelas. Sí, señora. Todas paralelas. ¿Mm? Importante también a destacar que, por ejemplo, cuando tengo expresiones de funciones lineales con pendientes negativas, a propósito yo voy a ir cambiando eso, ¿eh? Todas negativas son estas pendientes. Negativa, negativa, negativa. Todas negativas. Ahora, fíjense lo que pasa cuando empiezo a considerar valores de pendientes positivas. Podríamos ver que comparten como características todas las funciones que son lineales y con pendiente negativa y que comparten todas las funciones lineales con pendiente positiva. ¿Qué característica comparten? Estas son todas de pendiente positiva. Positiva, positiva, positiva. Ahora voy con las negativas. Pendiente negativa y ahora vamos para allá. Pendiente positiva. Perdón, profe, ¿cómo fue tu pregunta? La pregunta es, de todas las funciones lineales, como que separo en dos bolsas a las funciones. Voy a separar y voy a considerar a todas las funciones lineales que tienen una pendiente que sea negativa. Y voy a dejar en otra bolsa a todas las funciones lineales que tienen una pendiente positiva. Y digo, ¿qué característica comparten todas estas funciones con pendiente negativa? Vengo acá, ¿no? Las de pendiente negativa van a ser decrecientes Ajá. Y y si las me de voy a pendiente positiva van a ser crecientes. Y está muy bien, eso es lo que había que observar. Todas las funciones, puedo ir cambiando la ordenada al origen, sí, no hay problema, ¿no? No pasa nada. Pero todas estas funciones que tienen una pendiente negativa, ustedes las verán en la inclinación, son funciones decrecientes.
Mientras que cuando empiezo a considerar, bueno, ahí justo la función constante, ¿no? Pero empiezo a considerar funciones lineales con pendiente positiva, son todas funciones crecientes. Bueno, eso es un poco la idea de estos archivitos de GeoGebra, que ustedes también vayan toqueteando y mirando, analizando todas estas observaciones. Lo que pueden hacer si ustedes están con el celular ahora es escanear este código QR y lo van a hacer después si tienen más tiempo en otro momento. Al escanear estos archivos, la mayoría tiene código QR. Van a ir a un par de ejercicios adicionales que se les propone hacer, aparte de los que ya están en la propia práctica oficial de cálculo 1. Pero son dos, no es para molestarnos demasiado, no es que la idea es que acá se incorporan 30 ejercicios más, no. 2, 1, 2, como para que vean a lo mejor otro tipo de ejercicios aparte de los de la práctica que encuentran en el campus. No lo hagan, no se pongan a investigarlo ahora, total después pueden ingresar al campus cuando quieran y trabajar con esos ejercicios. Bien, esa fue la presentación de las funciones lineales. Hay una función muy particular que ustedes la vinculan con lo que ya saben de valor absoluto. La función valor absoluto es aquella que cada vez que toma un número real cualquiera, le asigna como valor de imagen, como ese compañero, a su valor absoluto. Seguramente ustedes deben recordar de la definición de ingreso esta definición de valor absoluto. El valor absoluto de alguien es el mismo alguien si el alguien es mayor o igual a 0, o es el opuesto del alguien si el alguien es negativo. Esa es la forma en la que debería entender. El X siempre es una expresión genérica, una variable independiente. Por lo tanto, si quiero hacer la gráfica de la función valor absoluto, lo que tengo que hacer es realmente escribirlo así, como está escrito acá, en este recordatorio, porque voy a entender que para hacer la gráfica, yo lo que voy a decir es, cada vez que me pare en valores reales que son mayores o iguales que 0, la ley que tengo que considerar es la ley de la función que es f de x igual a x. Mientras que cuando me paro con valores que son negativos, la ley que tengo que considerar es esta, f de x igual a menos x. Entonces, esta parte, este dibujito de acá, que está en rosa, pedacito de segmento, es la que se corresponde con la parte que marqué en rosa en la expresión de valor absoluto que abre al valor absoluto. Mientras que el otro pedacito lineal, el que viene acá, naranjita, se corresponde con haber considerado estos valores de x negativos. Lo importante, valor absoluto de x, siempre va a ser un número mayor o igual que 0. Por lo tanto, si las imágenes tienen que ser siempre mayores o iguales que 0, la gráfica de la función siempre me va a tener que quedar por arriba del eje x. Porque por arriba del eje x, o sea, todo este sector, todo lo que queda por arriba del eje x, se corresponde con puntos que tienen una segunda coordenada positiva. Entonces, siempre que considere una función cuyas imágenes son siempre positivas, quiere decir que al momento de ubicar puntos en la gráfica de la función, su segunda coordenada tiene que ser positiva. Entonces, el punto tiene que quedar visualmente en el sistema de ejes cartesianos por arriba del eje x. Ya que estamos, y ya que hice todos esos dibujos y ahora los voy a borrar, esa función, así graficada, ¿cuál es su conjunto imagen? Alguien me escribió ahí. Los reales positivos. Sí, pi. Incluido el 0. Y el 0 incluido, ¿no? Porque si digo los reales positivos solo, el 0 no está incluido. Entonces, como si lo quiero incluir, lo ponemos ahí. Y si no lo quieren escribir así, ustedes saben que lo pueden escribir de esta manera también. Bueno.
y alguien se anticipaba con el tema de la inyectividad. ¿Esta función es inyectiva? No. Convénceme. Haciendo lo de la recta, em, va a haber 2 puntos cuando estás en una recta salvo en el cero. Bueno, entonces cuando vos me tenés que convencer a mí, tenés que ser lo más práctico posible. Vos lo que vas a hacer es dibujar una recta y decirme, la función no es inyectiva porque, por ejemplo, la recta horizontal marcada corta a la gráfica de la función más de una vez. Ah, claro, con marcar una ya es un contraejemplo y Claro, ya listo, está. ¿no? Sí. Ahora, suponete que no tenés la gráfica de la función. No tengo la gráfica de la función. ¿Cómo Ah, justifico? bueno, digo, para un valor X y su opuesto tendrá la misma imagen. Demasiado amplio, concreto. Eh, para un par de puntos opuestos, un par de X opuestos, Más tendrán el concreto. mismo valor, la misma Más imagen. concreto, Nicolás. Me mataste hasta ahí. No, porque venías bien, ibas focalizando cada vez más. Para valores opuestos, existe la misma imagen en una función en valor absoluto. Bueno, sé más concreto con eso. No para valores. Ejemplo. Ah, bueno, X igual a 2, X igual a -2, tiene la misma imagen, Eso es ser 2. concreto. Ya desde el momento en que me das dos valores diferentes que están en el dominio de la función, que tienen la misma imagen, es suficiente y me cerras la boca para garantizar que la función inyectiva no es. Eso. Por ahí uno habla demasiado general. No, quiero ir específicamente para ese ejercicio, porque la función es inyectiva. Bien. Em, viendo la gráfica. Viendo la gráfica. ¿Es par, impar? No es nada. Porque el dominio es simétrico, es todo R. Es par. ¿Y cómo me podrías convencer, por ejemplo? Para valores opuestos, tengo la misma imagen. Y acá es bastante fácil, ¿no? Si tomo un valor Sí. de X y un valor menos X, el valor absoluto de X coincide con el valor absoluto de su opuesto. Entonces, valor absoluto de X es f de X, valor absoluto de menos X es f de menos X, la función es par. Y gráficamente, si miro la gráfica nada más, ¿cómo me convenzo de que la función es par? Simétrica respecto al eje Y. ¿Simétrica qué cosa? Respecto al eje Y. ¿Pero qué cosa es simétrica? La Su dominio. No, dominio exacto. no, el dominio seguro es El simétrico, conjunto de porque si no, no imagen, lo puedo. La Cuando uno las dice, rectas, función. digamos. no, algo más específico. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí que es simétrico? Gráfico. La gráfica. Porque me dicen siempre abiertamente, me dicen, y es par porque es simétrica respecto al eje Y. ¿Simétrica a quién? La gráfica. Entonces ustedes van a decir, la función es par si miro solamente la gráfica, porque van a decir lo siguiente. La gráfica de la función es simétrica respecto al eje Y. No la expresión es simétrica y yo tengo que andar pensando qué cosa es simétrica, ¿no? La gráfica de la función es simétrica respecto al eje Y. Bien. Seguimos. ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Ah, funciones cuadráticas. Justo habíamos estado trabajando con expresiones cuadráticas cuando quisimos resolver inecuaciones. Y surgió la idea de que tenía que buscar las raíces, porque si buscaba las raíces podía factorizar a la expresión de la función, y eso me servía para resolver una inecuación. Bueno, ahora vamos a presentar a las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas son funciones que tienen una ley que se puede escribir de esta manera, donde obviamente para que sea cuadrático tiene que ser a, que es el coeficiente que acompaña al x al cuadrado, distinto de 0. Porque si a fuese 0, ¿de qué función estamos hablando? ¿De qué tipo de función? Lineal. Claro. Entonces todo lo que yo vaya a decir acá abajo no corresponde.
Entonces, para que todo lo que yo digo acá abajo corresponda a esta situación de cuadráticas, quien no puede ser 0 es el A. ¿El B puede ser 0? Sí. ¿El C puede ser 0? Sí. El A, no. O sea, tiene que aparecer la expresión x cuadrado seguro. ¿Qué particularidades tiene una función cuadrática? Su gráfica va a ser una parábola. Y es una parábola que tiene, su gráfica, una simetría, pero no respecto al eje Y. Respecto a otro eje que es el que se puede escribir de esta manera. X igual a menos b sobre 2a. Ahora después lo vamos a ver en un GeoGebra. ¿Quién es el vértice de la parábola? El punto como de comienzo para el dibujo de la parábola. El punto de coordenadas. Menos b sobre 2a, coma, f en menos b sobre 2a. Ese es el vértice. La parábola puede tener lo que se llama las ramas hacia arriba o las ramas hacia abajo, dependiendo del signo que tenga ese coeficiente principal a. Si ese numerito a es positivo, las ramas son hacia arriba. Si ese numerito a es negativo, las ramas son hacia abajo. Y lo que nosotros sabíamos es que están lo que se llaman las raíces o los ceros de una función, que básicamente se definen como aquellos numeritos x en los cuales la función toma el valor numérico 0. Es decir, las raíces de las que se hablan ahí es el conjunto de valores de x pertenecientes al dominio de mi función, en donde la función vale 0. La función vale 0. Estas son las raíces de cualquier función. Particularmente para funciones que son cuadráticas, las raíces las puedo calcular a partir de la resolvente, que es lo que ustedes saben. Y cuando yo busco las raíces, ¿con qué situación me encuentro al momento de resolver justamente lo que se llama la resolvente, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo, sobre 2a. ¿Con qué me puedo encontrar acá al momento de resolver esa, la resolvente? Ya lo han hecho. ¿Cuántas raíces puedo llegar a encontrar para una función cuadrática? A lo sumo 2 distintas. O 1, o 2, o 0. Exacto, ¿no? Si b cuadrado menos 4ac es positivo, ¿cómo se llama eso? B cuadrado menos 4ac. ¿Cómo se le llama eso? Tiene un nombre. Discriminante. Sí, señora, discriminante. Si el discriminante es positivo, yo voy a tener dos soluciones reales, distintas. Si el discriminante es igual a 0, ¿tengo solución? Una sola. Una sola. Que al momento de la factorización, esa raíz que encontré es de multiplicidad 2, es 2 veces raíz. Entonces eso, bueno, lo voy a tener que tener en cuenta para factorizar. Y si el discriminante es negativo, ¿qué pasa? La raíz va a ser imaginaria. Claro, las raíces serían imaginarias, pero nosotros no vamos a estar trabajando en el campo de cálculo 1 con números complejos, con números imaginarios. Entonces, como nuestro campo es el conjunto de los números reales, si el discriminante llegara a ser negativo, diríamos no tiene raíces reales. Entonces, en nuestro mundo, estas funciones cuadráticas tienen la posibilidad de tener dos raíces reales distintas, una sola raíz real o ninguna real. Vamos ahora a utilizar un archivito de GeoGebra que, a ver qué venía acá. Vamos a esperar un poquito a ver si. El archivo GeoGebra. Esto se va. Venimos acá. Función cuadrática. Lo abrimos. Y también van a ver la expresión ax cuadrado más bx más c. Por defecto empieza a, b y c todo con el número 1. Yo a propósito del b lo voy a dejar con el número 0.
Y al C lo mismo. Número 0. Ustedes pueden ir viendo acá que aparece la ley de la función. A vale 1, B vale 0, C vale 0. ¿No? La ley sería 1x cuadrado más 0x más 0. X cuadrado. Es la gráfica de la función que ustedes conocen, la parábola, ¿no? Esta. Y igual a x al cuadrado o f de x igual a x al cuadrado. Una parábola. De las primeras funciones que uno grafica. Yo ahora voy a ir corriendo este valor de a. Yo lo voy a ir haciendo más grande. Ustedes lo van a ver acá, en este espacio, que yo lo voy a ir corriendo. Lo voy a ir agrandando. Yo los ejes no los corro, los ejes los dejo igual. ¿Qué están viendo a medida que la va aumentando? ¿Qué pasa con esa parábola? Vengo al 1, 2, y voy creciendo. ¿Disminuye su dominio? No, no. El dominio sigue siendo el mismo. Eso no te olvides, míralo desde el PDF que teníamos. Una función cuadrática como dominio siempre tiene el conjunto de los números reales. Siempre. Pero sí es cierto que me parece que te está dando cuenta de algo raro que pasa al momento de ver la gráfica de la función. Las ramas, a esto se le llaman las ramas de la parábola, que son hacia arriba, porque el valor a es positivo, se hacen cada vez más próximas a querer acercarse en cuanto a lo que uno ve ahí, al eje y. ¿Eso qué quiere decir en realidad? No es que se acercan al eje y. La función, por ejemplo, para que lo vean, para valores de x positivos, la función crece más rápido. Toma valores cada vez más grandes de manera más rápida, ¿no? Miren desde los valores de x que van desde 0 a infinito. La rama, esta rama, se hace cada vez más empinada. Eso quiere decir que crece muy rápido. Las imágenes son cada vez más grandes, cosa que es obvio, porque el número con el que está acompañado el x al cuadrado se hace más grande. Entonces, a medida que va siendo más grande, miren las ramas cómo se hacen empinadísimas. Sin embargo, sigue siendo una función cuadrática. Ahora, ¿qué pasa si el valor del a, bueno, si a igual 0 no tengo cuadrática, lo tomo un número negativo? Dijimos, el valor del a, que era negativo, tenía que ver con hacia dónde apuntan las ramas. Bueno, las ramas apuntan hacia abajo. Que cuando ese número a, siendo negativo, es cada vez más lejos del origen, o sea, en valor absoluto es cada vez más grande, las ramas de nuevo, como en el caso anterior, se hacen cada vez más empinadas. ¿Mm? En cambio, si el a se hace muy próximo a 0, siendo negativo, las ramas, bien, que se van como abriendo, se van poniendo más rechonchas. Ahí. Bueno, ahora justo va a saltar al 0, que no voy a tener una función cuadrática, ¿no? Pero ahí, 0,1 va aumentando, ramas hacia arriba, y esas son las particularidades. En ese caso, el eje de simetría, no se ve justo ese color verde, el eje de simetría, como yo les había mostrado en el PDF, el eje de simetría es la recta x igual a menos b sobre 2a. Es una recta vertical. Menos b sobre 2a, bueno, como b vale 0, 0 sobre menos 2a es 0. El eje y, que es justamente la recta x igual 0, sería el eje de simetría. Ahí es donde las ramas son una simétrica a la otra. La ordenada del origen, en este caso lo que vale la función en 0, va a ser 0. El vértice, el x del vértice ya lo teníamos acá. El x del vértice es menos b sobre 2a. La coordenada y del vértice es lo que la función vale en ese valor. Y ahí encuentro un punto.
en este caso es el origen. Y las raíces, si uno hace la resolvente, bueno, en este caso el discriminante me da 0, tengo una única raíz, x igual 0. Ahora, todo eso empieza a cambiar, algo que parece ahí muy sencillo, si yo cambio, por ejemplo, este valor. A ver, voy a dejar el a igual a 1, el a igual a 1. Y fíjense qué pasa cuando muevo el b. Hay un movimiento. De lo que es la gráfica de la función. ¿Qué pasa si muevo el c? Para un lado, para el otro. Entonces me voy a posicionar, a ver, ahí. Voy a poner bueno, ahí. La dejo ahí. Fíjense. El eje de simetría. Ahí se ve un poquito mejor. Es esta recta vertical. X igual a menos b sobre 2a. Hacemos las cuentas. El b es, en este caso, 5,6. El a es 0,9. Lo que queda de menos b sobre 2a corresponde al valor que tiene la x para originar esa eje de simetría. La ordenada del origen, lo que la función vale en 0. Reemplazo la f en 0. Siempre en este caso me va a quedar el valor de lo que sería el c, menos 5,4. El vértice, de nuevo, la coordenada x del vértice, menos b sobre 2a. La coordenada y del vértice, lo que la función vale en ese numerito. Ahí lo tenemos. Y las raíces, que las marcamos acá, tienen que ver con, en este caso, el discriminante. Fíjense que el discriminante me dio positivo. Entonces tengo dos soluciones reales. Dos soluciones reales que son las dos raíces que tengo para esta función cuadrática. Bueno, y así voy a dejar todo descubierto y fíjense cómo cambiaría. Yo cambio esto. Yo puedo ir cambiando. A ver. Por ahí. Fíjense, por ejemplo, en ese dibujo. A ver. Lo voy a dejar ahí. Fíjense lo que sucede en esa función cuadrática con ramas hacia arriba. ¿Cuántas raíces tiene? ¿Cuántas raíces tiene? 0. No tiene. Reales no tiene. Que nosotros la veíamos en este dibujo en el lugar de corte de la parábola con el eje X. No hay. Vértices sí tiene, por supuesto. Eje de simetría también. Pero no tiene raíces. Bueno, y eso tiene que ver con que justo quedó así. Ahí tampoco. Ahí ya sí empieza a tener. ¿Eh? Entonces, las ramas hacia arriba, las ramas hacia abajo, la ubicación de las raíces, todo sirve, la ubicación del vértice, la ubicación del eje de simetría, todo sirve para poder hacer la gráfica de una función cuadrática. De nuevo acá, ven un código QR que pueden escanear y también van a encontrar un par de ejercicios adicionales para trabajar con funciones cuadráticas. Esto no es obligatorio, ustedes saben, uno si quiere lo hace, si quiere no lo hace, pero sería interesante que sí, que lo puedan mirar. Bien. Ahí ven que me dice algo. Claro, está muy bien eso. Esperen que hay algo que me está como conectando mal y no me está cargando la compu. ¿Es verdad? Cuando la función es cuadrática, no puede ser inyectiva. Porque, ¿qué pasaría? Gráficamente, ¿qué es lo que veo? Que lo puedo justificar bien, que no es inyectiva.
¿Cómo podría justificar, por ejemplo, que esa función, así como está, graficada, como la tengo, no es inyectiva? Sí. Ahí no escuché. Porque si trazamos una línea horizontal, podemos ver eh, ¿cómo era la palabra? Que lo toca dos veces a la línea horizontal, que lo Exactamente. atraviesa. Es corta. Yo puedo hacer la gráfica, por ejemplo, de esa recta horizontal, no sé, ¿qué es? Y igual a qué, 35, no importa, pero marqué la gráfica de la recta horizontal y me doy cuenta que corta la gráfica de la función dos veces. Desde el momento en que encontré una recta que hace eso, listo, la función deja de ser inyectiva. Y si mirás el eje X, También tengo dos raíces reales. si tenés dos raíces, en teoría la recta lo cortaría en dos. Perfecto. Ya las dos raíces distintas serían un contraejemplo. En este caso, esperen que saco esto. ¿Cómo sería acá? Las raíces. Las raíces eran, en este caso, 1,27 y 7. Bueno, son dos números distintos que al momento de calcularle la imagen con esta función cuadrática, la imagen es 0 en los dos. Por ese lado es fantástico también. Siempre es un contraejemplo el que me tiene que ayudar. Buenísimo. Sigo con el PDF. Acá está la gráfica de una función concreta, que es esta. Nada, ya hicimos todo un poco la investigación con el archivo de recién. Este es solo un ejemplo específico dibujado. Pero nada más que eso. Ya con lo anterior es suficiente. Bueno, así como las funciones lineales era como la gran familia que albergaba a la función identidad y a las funciones constantes, acá tenemos las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas sería la gran familia que adentro tiene a las funciones cuadráticas, a las funciones lineales, a la función identidad, a la función constante. Las funciones polinómicas, de manera genérica, ¿cómo se definen? Son las funciones, y presten atención bien a esto, son las funciones que obviamente tienen como dominio el conjunto de todos los números reales y que de manera genérica se escriben así. Número por x a la n, más número por x a la n menos 1, más, y estos puntitos suspensivos porque esto va a seguir, más numerito por x, más numerito. ¿Cuál es la particularidad que tiene esto? Esta función polinómica está ordenada de manera decreciente en los exponentes que tiene la x, ¿no? Acá la x tiene exponente 1. Los numeritos coeficientes, el a sub n, el a sub n menos 1, el a sub 1, el a sub 0, son todos números reales, pero tengo que tener cuidado con los exponentes que tiene la x. La x, si tiene un exponente, ese exponente tiene que ser un número natural. No puede ser otro número. Entonces acá tenemos un par de ejemplos de funciones polinómicas. Ustedes saben lo que es un polinomio. Ustedes vieron definición de polinomio y no necesariamente el polinomio de grado 2. Un polinomio de grado, no sé, en este caso un polinomio de grado ¿cuánto sería el que conforma esta función polinómica? 5. 5. 5. Era el grado del polinomio, la potencia más grande con la que aparece la x, ¿no es cierto? Bueno, esta función entonces polinómica se forma a partir de un polinomio de grado 5. Esta función polinómica, en su ley participa un polinomio de qué grado. ¿Qué grado tiene ese polinomio? 4. 4. Por ejemplo, si yo les digo esto, x a la 3 menos 2x más raíz de x, esto que acabo de
de proponer se correspondería con una función, pero que no sería una función polinómica. La x acá tiene como potencia el número 3, fantástico. La x acá tiene como potencia el número 1, fantástico. Pero esta raíz de x hace que la x yo la pueda escribir como x al 1/2. Y el 1/2 no es un número natural. Entonces es una muy bonita función, pero que no puede ser considerada una función polinómica. ¿Está bien? Lo mismo si, por ejemplo, se me ocurre poner algo así. X a la quinta menos 2x a la menos 1 menos 5. Esa función g tampoco es polinómica, porque la x acá aparece con una potencia que es menos 1, una potencia negativa. No puede aparecer con potencias negativas. Entonces tengo que prestar atención a bien la plantilla que se tiene que respetar para que una función sea considerada polinómica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo ven así. Bien. Funciones racionales. De nuevo, prestar atención a la definición, porque me van a ver que los voy a retar constantemente. ¿Sí? Una función es racional si la función es una división de polinomios. Tienen que ser polinomios los involucrados. Entonces, de esa manera, si yo tengo esta función, esa función no es una función racional. Es verdad que hay una expresión de división, ¿todo de acuerdo? Es verdad que la función denominador es un polinomio de grado 3, pero la función de arriba no es un polinomio. Entonces esto no es una función racional. Para ser una función racional tengo que tener arriba y abajo polinomios del grado que quieran, pero polinomios. Y acá, a diferencia de todo lo que veníamos trabajando, fíjense la particularidad que tenían todos los ejercicios que veníamos haciendo. Polinómicas, dominio, los reales. Particularmente las cuadráticas, reales. Reales. Reales, el dominio. Y bueno, si sigo para atrás la función identidad y si sigo para atrás la primera que presentamos la función constante. Todos tenían dominio al conjunto de los números reales. Ahora, cuando presento las funciones racionales tengo que tener mucho cuidado. Porque como en las funciones racionales tengo división de polinomios, puede pasar que el polinomio denominador pueda tener un valor numérico x que haga que q de x valga 0. Imagínense, bien simple. F de x igual a 5x cubo menos 4x cuadrado menos raíz de 2 sobre x cuadrado menos 1. Función racional es función racional. Arriba y abajo tengo polinomios. Ahora, ¿el dominio es todo R? ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales menos el 1 y el menos 1. Sí, señora. El dominio coincide con todos los números reales que hagan que x cuadrado menos 1, que es el polinomio denominador, sea distinto de 0. ¿Dónde vale 0? Y vale 0 en 1 y en menos 1. Entonces el conjunto dominio es el conjunto formado por los reales menos el 1 y el menos 1. No puedo decir tan abiertamente que el dominio es todo R. Obviamente, va a haber funciones racionales que tengan como dominio todos los reales. Fíjense si yo les hago esta mínima modificación a la presentación de recién. Pongo 5x cubo menos 4x cuadrado menos raíz de 2 y abajo pongo esto. ¿Cuál es el dominio de esa función? Los reales. Así.
Pero, profe, en el numerador se puede poner, ¿no era que polinomios tienen que ser naturales las potencias? Y Sí, raíz de 2. pero raíz de 2 es un número. Ah, está bien. Ah, claro, es Eh, potencia cero. No, Está bien. claro, estaría como acompañada por x a la 0, ponele. Claro, claro. Vos siempre referite a la plantilla que te presenté recién, de cómo tiene que estar escrito el polinomio. Bueno, conclusión, esta función como dominio, el dominio de esta función es todo R. Porque puede ser que yo diga, no me di cuenta. Puede pasar, ¿no? No me di cuenta de que era todo R. Pero de lo que seguro tengo que pasar es por esta escritura. Suponiendo que no me di cuenta rápido que era el dominio todo R, digo, a ver si tengo que calcular el dominio. Es el conjunto de los X pertenecientes a R, para el cual el denominador, que es X cuadrado menos 1, tiene que ser distinto de 0, ¿no? Entonces, como lo hemos hecho en la primera clase, muchas veces yo ¿qué hago? Me aparto y me pregunto ¿cuándo X más 1 es 0? Me lo pregunto, porque digo, si encuentro un valor de X que haga que esto valga 0, ese valor de X lo voy a tener que sacar del conjunto de los números reales. Y digo, a ver, a veces no me doy cuenta y sigo adelante porque no miro, porque no razono. Y digo, bueno, esto es lo mismo que pedir que x cuadrado sea igual a menos 1. ¿Qué número real elevado al cuadrado me da menos 1? No hay. No hay. Porque siempre que yo a un número real, cualquiera sea, lo elevo al cuadrado, el resultado, ¿qué característica va a tener? Mayor o igual a 0. Positivo. Sí, señor, mayor o igual a 0. Nunca voy a obtener un resultado negativo. Acá alguien me estaba escribiendo algo. Sí, vaya Axel, que queda todo grabado. Entonces digo, me quedé acá y digo, no existe X. Y entonces acá voy a decir que en realidad el dominio es todo R, porque no hay nadie a quien tenga que sacar porque me traiga un problema. O sea, o lo veo rápido o no me doy cuenta, pero planteo lo que tengo que plantear y me doy cuenta en algún momento que me piden que se satisfaga una condición que no existe para ningún número real. ¿Mm? Bien. Profe, ¿podrías volver a explicar lo de la raíz de X? ¿Por qué no es un polinomio? Que no lo entendí. Mira esto vos. Esta plantilla. Para ser considerada una función polinómica, cada vez que aparezca la X con alguna potencia, esa potencia no puede ser un número, o sea, perdón, la potencia tiene que ser un número natural. Entonces, si yo te escribo esto, f de x igual a raíz de x, esto no es más que escribir x a la 1/2. Y ese 1/2, que está acá, no pertenece al conjunto de los números naturales. ¿Está bien? O sea, no pertenece por sí solo, pero sí si lo pones con otro polinomio, por ejemplo, No, algún no te grado. confundas, mirá, diferente es lo que yo escribí hace un ratito. Yo después escribí, no lo voy a llamar F, vamos a llamarlo G. La diferencia con el otro es ponerle que yo te ponga x a la quinta menos 2x más raíz de 2. Este raíz de 2 sería un caso particular de A sub 0, de un número que no está acompañado por ninguna x, digamos. ¿Está bien? ¿Eso te confundía? Sí, sí, eso. Bueno, eso. Como la raíz acá está en la x, es lo que hace que esa función no sea considerada una función polinómica. Cuando la raíz es a un número, no pasa nada. Además, otro polinomio que te lo puedo hacer como más feucho y todo, suponete h de x, igual a raíz cúbica de 2 por x a la quinta menos pi x al cubo menos 1 sobre raíz quinta
de 27 por x. Eso es un polinomio. Los números son espantosos, los coeficientes. Entonces yo, para mí no es que haya números lindos y números feos, pero bueno, cuando uno tiene tanta cosa puesta en los números, sería este sería mi a sub 5, el que acompaña al x a la 5. El menos pi sería lo que en esa plantilla se llamaría a sub 3, porque acompaña al x a la 3. Y esto, que es el que acompaña a la x, sería mi a sub 1. Eso es un polinomio. ¿Vamos? Sí, ahora sí lo entendí. Gracias. Genialísimo. Mientras que la x no tenga raíz, ¿puede ser un polinomio? Sí, no tiene que. La única potencia permitida es que sea natural para la x. Para la x tiene que tener potencia natural. Aparece una potencia que es expresada a partir de una fracción, deja de ser un polinomio. Eso hago. Bueno, otra de las presentaciones, función potencia. Nosotros vamos a llamar función potencia a la función, fíjense que sea de la forma x a la a, donde a es una constante. No le estoy diciendo ninguna condición más que sea constante. Entonces, para las funciones potencias aparecen un montón de posibilidades. Acá tenía las funciones polinómicas o funciones raíz. No, funciones polinómicas y las funciones racionales. Hasta ahí vamos. Vamos ahora a esta nueva rama de tipo de funciones. Las funciones potencia. Son funciones de la forma x a la a. X a la a. Y a una constante. No me dice nada de la constante, ¿eh? Constante. Entonces uno empieza a analizar. Bueno, ¿qué pasa si ese a, ya que es una constante, es un entero positivo? O sea, un número natural. Un entero positivo. Bueno, empiezo a darle posibles valores de a. A vale 1, entonces me queda x a la 1. ¿Qué pasa si a vale 2? Me queda x al cuadrado. ¿Qué pasa si a vale 3? Me queda x cubo. Si a vale 4, x a la cuarta. Si a vale 5, x a la 5. Y acá está un poco una demostración, una muestra de cómo van quedando todas estas funciones. Yo me voy a permitir, yo había acá ya guardado, a ver si encuentro otro. Una nueva. Ahí. Voy a hacer la gráfica de x. Esa es la única que queda como por fuera de lo que yo quiero mostrar ahora. X al cuadrado. X al cubo. X a la cuarta. Las que estaban dibujadas ahí en el PDF. X a la 5 y voy a hacer dos más, ya que estamos. Total, no lo tengo que hacer yo. X a la 6. X a la 7. Bueno, esta que es f de x igual a x es una función lineal. La voy a dejar ahí como en stand-by. Fíjense si muestro a todas las que tienen una potencia par. Voy a dejar sin mostrar a las de potencia impar. X al cuadrado es la verde. X a la cuarta es la que está en azul. X a la sexta es la que está en violeta. Acá tienen las definiciones de cada una y con los colores respectivos. Particularidades que tienen en común. La única que es una parábola es x al cuadrado, porque tiene la potencia 2. Las otras potencias
x a la cuarta, x a la sexta, son potencias pares, las gráficas de esas funciones no son parábolas. ¿Se parecen? ¿Tienen un parecido a una parábola? Sí, no lo voy a negar. Pero no son parábolas. La única que es parábola es x cuadrado. ¿Qué comparten todas estas funciones? Tienen una apariencia física parecida. Al momento de calcularle la imagen a todas esas funciones, a la x al cuadrado, a x a la cuarta, a x a la sexta, ¿cuál es el conjunto imagen de todas esas funciones? De 0 a más infinito. Muy bien. ¿Y qué pasa particularmente con lo que valen las tres funciones en 0? ¿Cuánto vale las tres funciones en 0? Cero. O sea que si yo considero el par 0, Son 0, pares. ese punto pertenece a la gráfica de las tres. ¿Cuánto vale la función, las tres funciones, la cuadrática, la de x a la cuarta y la de x a la sexta, en 1? Las tres funciones dibujadas en 1, ¿cuánto valen? 1 al cuadrado, 1 Una. a la cuarta, 1 a la sexta, o 1. Y bueno, verán que otro punto importante a tener en cuenta es lo que valen las tres funciones en menos 1. ¿Cuánto valen esas tres funciones en menos 1? Si hago la cuenta, menos 1 al Uno cuadrado, también. también 1. Esos tres puntos son puntos de paso de las tres gráficas. Y si yo quiero, por ejemplo, la siguiente que viene es x a la 8. X a la 8, que la dibujó ahí medio como en marroncito, también sigue pasando por esos mismos tres puntos. Ahora, a medida que voy aumentando la potencia de la x, fíjense que hay algo particular que sucede. En el rango que va desde menos 1 a 1, en el rango que va desde menos 1 a 1, ahí, a medida que voy aumentando la potencia de la x, las gráficas de las funciones se van poniendo una debajo de la otra. Es como que las gráficas de las funciones se van achanchando y se van acercando mucho al eje x, ¿no? Ahora, con eso que dibujé y no sé si se ve. La última que hicimos fue la de x a la 8, que es la de color marroncito. Fíjense cómo tiende a apoyarse muchísimo sobre el eje x, pero no es que va a ser constante, no estoy diciendo eso, porque es más, si uno usa la alternativa de GeoGebra, ¿qué es lo que hace? Empieza a hacer zoom, y se empieza a dar cuenta que la gráfica marrón parece que se quiere tocar al eje X mucho antes que en el origen, pero es mentira. Y yo abro, ¿ven que se empieza a apartar la gráfica marrón del eje X? Ah, acá había una distancia. Bueno, sigue habiendo esa distancia cuanto más zoom haga. Se aproxima mucho al eje X, pero no lo toca. No lo está tocando. Se aproxima mucho, pero no lo toca. ¿Cuándo empieza la cuestión o cuándo toca al eje X la gráfica? Cuando justamente estoy en el origen. Pero voy a marcar eso, ¿no? Que a medida que voy aumentando la potencia con la que aparece la X, en el tramo que voy desde menos 1 a 1, las gráficas empiezan a estar una por debajo de la otra. Mientras que esta característica ya no es la misma cuando estoy por fuera del intervalo menos 1 a 1. Por fuera la característica es al revés. Las gráficas con mayores potencias pasan a estar por arriba de las anteriores. Fíjense la comparación solamente entre x cuadrado y x cuarta.
En verde tengo x cuadrado. En el tramo que va desde -1 hasta 1, x a la cuarta pasa a estar por debajo de x cuadrado. Pero salgo de ese intervalo y la función cuadrática, perdón, la función x a la cuarta queda por arriba de la función x cuadrado. Bueno, y así, si voy comparando con potencias más grandes, vuelvo a poner x a la sexta. Entre -1 y 1, x a la sexta queda por debajo de x a la cuarta, mientras que por fuera del intervalo -1, 1, la función x a la sexta va a pasar a estar por arriba de x a la cuarta. Y todas tienen esa característica de pasar por los mismos 3 puntos. Bueno, ¿qué pasa si ahora dejo visible las que tienen potencia impar? X cubo, X quinta, X séptima. Ahí va. Este puntito de acá, en realidad ahora no es un punto de paso de las 3. Sí pasan por el 0, 0, por el 1, 1. ¿Y cuál va a ser un punto de paso de las 3 gráficas ahora? Que no sería este. Bien. Menos Menos uno, uno, menos menos uno. uno, menos uno. Exacto, vengo acá. -1, -1. Y de nuevo, voy a hacer la comparación entre x cubo y x a la quinta, que como tienen un mismo color casi, no se va a ver nada. Así que voy a cambiar el color. Vamos a ponerle color verde. Ese. Fíjense. La que está en rojo es x cubo. La que está en verde es x a la 5. Desde 0 a infinito, cuando aumenté la potencia, la función en verde pasa a estar por debajo de la función x cubo, y apenas me paso de 1, tomo valores de x más grande que 1, la función x a la quinta queda por arriba de x cubo. Y bueno, y como las funciones son impares, eso sucede ahora en simetría con respecto al origen. Ahora, desde -1 a 0, la función en verde que tiene que ver con x a la quinta queda por arriba de la roja, que es x cubo, y fíjense que acá la verde queda por debajo de la función dibujada x cubo. Eso más que nada por la simetría. O sea que ahora, si yo quiero dibujar, por ejemplo, el x a la séptima, lo esperable es que x a la séptima venga por acá, pase por ahí, se meta por acá, y ahora haga esto, bueno, ahí se me pasé, ¿no? Haga esto, y acá se venga por acá. Yo no lo voy a borrar, va a quedar así espantoso. Vamos a poner x a la séptima. Con color rosita, para que sea el mismo. Ahora la voy a hacer aparecer. Cumple un poco esa característica que les marcaba de cómo queda en comparación con las otras. Borro lo feo que hice yo. Y queda como corresponde aquí a la séptima. Bueno, características, cosas que hay que decir de estas funciones al momento de compararlas. Después, vamos a otra presentación dentro de las funciones potencia. ¿Qué pasa si trabajamos con las funciones con potencia, en este caso que son de la forma 1 sobre n? Entonces vamos a ir tomando diferentes situaciones. 1 sobre n es un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto. Raíz cuadrada de x, raíz cuarta de x, raíz sexta de x, raíz octava, o sea, raíces con una potencia, con un índice que sea par, van a tener gráficas muy parecidas a esta. Mientras que funciones con un índice de raíz impar van a tener una gráfica parecida a esta. Y ya veo que los dominios son lugares a donde tengo que prestar atención. Por ejemplo, para la función
raíz cuadrada de x, que sería esta, raíz cuarta de x, raíz sexta de x, raíz octava de x, y así. ¿Cuál va a ser el dominio de esas funciones? De 0 a más infinito. Ujú. Para estas, raíz cúbica de x, raíz quinta de x, raíz séptima de x y sigo. ¿Cuál va a ser el dominio? Reales. Acá sí todos los reales. ¿Por qué le puedo calcular una raíz cúbica, un número negativo? No tengo problema. Raíz cúbica de -1, -1, por ejemplo. Y si la potencia puede ser considerado un número también negativo y pensando, digamos, en una situación simple, llamar x a la -1, a la función, o sea, 1 sobre x, la gráfica de la función es esta, donde el dominio de esta función, ¿cuál es? Los reales menos el -1. No, No, perdón, el Menos 0. el 0. claro, menos el 0. El valor x igual 0 no puede ser considerado en el dominio de la función porque me quedaría una división por 0, que estaría mal, ¿no? Bueno, la gráfica de esta función es esta hipérbola, después ya lo van a ver también en álgebra y geometría, hipérbola, ¿no? Pero bueno, como en todas lo relacionado con gráficas, insisto con esto de que ustedes se puedan apoyar con el uso de GeoGebra, eso siempre es bueno. Si uno se posiciona sobre ese puntito pintado, no desaparece de la grilla que ustedes hicieron, pero sí desaparece de la parte de la vista gráfica. Si hacen 1 sobre X, la tienen la gráfica. ¿Mm? Esa es 1 sobre X. Y así podría seguir trabajando con diferentes ejercicios. Lo que van a ver ahora es como un salto súper rápido de presentaciones de funciones que hoy no las vamos a dar de manera exhaustiva, pero no porque hoy hubo algún problema de conexión ni nada, porque lo vamos a hacer igual después. Sí es bueno reconocer que cuando uno habla de funciones algebraicas, sería el grupo de funciones que engloba a todas las que vimos hasta ahora. Una función algebraica es la que se puede construir por sumar, restar, multiplicar, dividir expresiones de funciones que vimos hace un rato. Entonces, por ejemplo, esta es una función algebraica, toda esta también. Esta gran expresión se corresponde con una función algebraica. Esta es una función algebraica. Sumar, restar, multiplicar y expresiones de las que vimos hace un rato. Las que no son consideradas algebraicas son las que vamos a ver ahora rápido, porque exhaustivamente la vamos a ver después. Las funciones trigonométricas, la función seno, coseno, tangente, sus recíprocas. Recíproca es invertir el orden del numerador y denominador. Las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas. Esas son funciones que no entran dentro de la característica de algebraica, pero que sí entran en la característica de ser lo que se llama funciones trascendentes. Las funciones trascendentes son las funciones, por definición, que no son algebraicas, así de simple. Y estas trascendentes incluye, por supuesto, a estas que estuvimos viendo recién, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. No la vamos a ver hoy. Solo vamos a ver con detalle más adelante. ¿Mm? Solo les presento el nombre porque puede ser que aparezcan ejercicios en la práctica que tienen que ver con describir en función de la ley que ven en una función, decir si es algebraica o no, y si es algebraica, ver de qué tipo, si es polinómica, exponencia, de potencia, lineal, explicar un poquito más. Bueno, esas son las presentaciones de las funciones. Esto no lo voy a poder desarrollar así completo, lamentablemente porque el tiempo no me alcanza, me quedan 15 minutos, pero sí comentarles cuál va a ser el panorama con el que nos vamos a empezar a encontrar a partir de ahora. Ahí dice el título, desplazamientos verticales y horizontales. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿O qué es lo que vamos después a tratar de
deber, graficar funciones a partir de una gráfica ya hecha. Entonces la idea es que vamos a reconocer, si yo tengo la gráfica de una función, voy a reconocer, con lo que vamos a ver acá en esta tablita, de qué manera yo puedo indicarle al lector que lo que haga como una foto de esa función, correrla hacia la derecha o hacia la izquierda, como están la celeste o la amarilla, o correrla de arriba o hacia abajo, como está la rosa y la verde. Hay una expresión concreta que yo tengo que utilizar para indicarle a alguien que lo que quiero hacer con la gráfica igual a f de x, trasladarla hacia la derecha, hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo que vamos a ver entonces en el próximo encuentro. Lo dejo ahí. En principio tienen bastante material para trabajar, pero bueno, esto necesita su tiempo y me parece que hoy, en las condiciones en las que estábamos, estamos muy bien.